Sí, aquí estamos con nuestra invitada de hoy, una sobreviviente, Aracelis Terrero. Aracelis es una mujer de 41 años y hace 3 años fue diagnosticada con cáncer de mama. Aquí le vamos a dar la bienvenida y nos va a contar un poco de su historia, lo que ha pasado, dónde está, en el proceso que está, pero nosotros la vemos muy bien. Hola Araceli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, gracias al Señor. Qué bueno. Me dijiste anteriormente que hace 3 años a ti te diagnosticaron con cáncer de mama. Cuéntame un poquito, ¿fue algo que tú te sentiste o fue simplemente que te hiciste la mamografía y surgió algo? Danos un poquito de eso. Antes de ser diagnosticada, yo fui a hacerme la sonomamografía. Fue en la sonomamografía donde la doctora nunca encontró nada. Aún así yo me sentía una pequeña masa hasta que llegó un momento en que comenzó a jalarme y a dolerme. Okay. Yo me percaté y dije, esto no puede seguir así, y me fui a donde un doctor privado, un doctor que él no era oncólogo, pero aún así tomó el cargo y dijo, vamos a mandarte a hacer esto. Ya después que él me mandó a hacer ciertos estudios, fueron descartados de esos estudios hasta que él decidió hacerme la biopsia. Duré como 4 a 5 meses para poderme hacer la biopsia por mis condiciones económicas. Luego de ahí mi esposo comenzó a hacer unos trabajos a una empresa que se encargaba de hacer esto. Y la doctora principal fue quien pidió a mi esposo que fuera a hacer el trabajo, y él de ahí le dijo que él quería que por el paga del trabajo que me hicieran la biopsia para así saber qué era lo que yo tenía en el seno. Pero ya sí sabía, los médicos ya sí sabían que tú tenías un tumor. Ellos decían una masa, nunca dijeron. Exacto, la palabra tumor no la dicen, una masa. Okay. Ya después de ahí, la doctora, después de haberme hecho la biopsia, me mira, me dice, ¿te duele? Yo le dije, no, simplemente molesta. Y te alaba. Ajá. Y me dice, ok, pero ella no se contuvo y sacó de lo que tenía el tumor dentro, sacó y lo palpó en sus manos. Luego de ahí, ella me dice, tienes que venir a buscar los resultados de 15 a 20 días laborables. Yo me sorprendo y dije yo, sí, está bien. Pero no duró ni 5 días para ella llamar a mi esposo y decirle, yo quiero que tú vengas solo. Okay. Yo me interpuse, yo le dije a él que no, que la que llevaba lo que llevaba ahí en el seno era yo. Y que sea lo que sea, yo tenía que estar desde un principio para saber qué era y yo saber cómo lo iba a afrontar. No le voy a decir que lo afronté muy bien, pero entre lo que cabe, una persona que va a la iglesia, que se agarra de Dios, que busca de Él, lo primero que dijo fue, si Él lo permitió fue por una razón. A él yo me le enfrenté y le dije, mi oncólogo todavía no me había visto. Okay. Pero ya como que yo sentía, y le dije a él, yo creo que tú y yo debemos de terminar la relación. ¿Y por qué? Porque pensé que iba a ser demasiado, o sea, como demasiado fuerte para él. Un hombre joven, con mucho brío, mucha demanda, o sea, emocional. Y en ese momento yo no me sentía capaz de cómo afrontar todos esos deseos de él. Yo quise descalificarlo. Él pasó mucha conmigo porque yo no, como hombre a él, yo lo tenía a un lado. Y ya después que yo entré a Heriberto Peter, que el mismo doctor me hizo el referimiento, me dijo de qué doctor yo iba a ir, ese doctor me trató, no esperó ni al otro día. El mismo día él me mandó a donde ese doctor que me iba a tratar. Ese doctor me hizo toda la cita con los otros médicos. De ahí comenzó como un cambio emocional en mi vida, un cambio que realmente me hizo pensar, ¿y si yo falto? Mis hijos, tengo 4 hijos. Wow.
Mi bebé más pequeño tenía 6 años. 6 años. Y él era el único que cuando llegaba, agarraba y se me tiraba en la cama. Todavía no me estaban dando tratamiento. Él se me tiraba en la cama, me decía, mami, yo te amo, mi pequeño. Y los otros me lo expresaban, pero con una capacidad menos fuerte, como si hubiese sido una manera de prenderse de mí, porque la palabra cáncer para muchas personas es muerte. Eso te iba a decir, o sea, volviendo un poquito a lo que tú estabas diciendo al inicio, de que cuando te diagnosticaron lo primero que tú hiciste fue, mi esposo no va a poder con esto, mi esposo, tendemos a hacer eso, y digo tendemos porque yo también soy sobreviviente, no lo tomé de esa manera, o sea, de un, vamos a decir un rechazo al esposo, pero no es un rechazo, realmente uno lo que busca es apartar a las personas que tú sabes que le va a doler. Y eso que dices, sí, la palabra cáncer da mucho miedo y la gente dice cáncer es igual a muerte, pero tú eres un ejemplo de que no eres así. Así es. Y tus hijos más grandes sí sabían, o sea, el diagnóstico, ustedes le hablaron. Claro, inmediatamente yo comencé, que ya iba a entrar en tratamiento, que iba a ser más fuerte. En oncología los psicólogos me dieron un papel con todo lo que yo le iba a decir a mis hijos. Okay. Habían palabras que eran como tapando, yo no. Yo me senté junto con él, con mi papel. Yo no leí en ningún momento el papel. Simplemente mis hijos, llegó el momento en que debemos de unirnos. Okay. Yo salí con tal enfermedad y tenemos que echar adelante. Yo recuerdo que el que yo siento que le dio más duro es a un jovencito que se llama Juan Elías. ¿Qué edad tiene? Ahora tiene 18 años. O sea, que tenía 16 años. En una edad también más difícil. Él llegaba a la casa y meterse para la habitación, eso era para él el desahogo de que yo no tengo a más nadie que me atienda que yo mismo. La hija mía se volvió una mujer en la casa. Ella cogió el mando de la cocina, de todo. ¿Qué edad tiene tu hija? 21 años. Okay. Y el de que tiene 17 años hoy, él me daba cariño entre lo que cabía, pero era como a una distancia. Que los únicos que nunca tuvieron distancia conmigo fue la hembra, el pequeño y mi esposo. Siempre estuvieron ahí. Sí, porque cada persona reacciona de manera diferente ante la cosa de la vida. Eso sí. Es así. Tuve una familia, ¿cómo voy a explicarle? Fue porque fue la familia de mi esposo. Más la de mi esposo que la mía. Fueron mi familia en todo mi proceso. Estuvieron ahí hasta el último momento, hasta el día en que me operaron. Todavía cuando salí con una pequeña amenaza por parte de lo que es el útero y esas cosas, que el doctor antes de yo cumplir el año de ser operada de mama, el ginecólogo decidió extraerme todo lo que es de acá, porque ellos decían que yo estaba dando un pequeño indicio y que ellos no podían permitir que yo pasara por lo mismo. Claro, claro. Entonces, para ti, el apoyo grande vino de tu esposo. Sí. O sea, la persona que tú pensabas en un momento de que no iba a hacer ese apoyo o que no iba a poder con la situación. Sí, él fue el único, me aguantó mis rabietas, porque hay momentos en que uno se encuentra entre la espada y la pared y no encuentra. Fue el único que aguantó mis rabietas, que yo misma muchas veces le decía, vete de la habitación, yo no te quiero aquí. Cuando yo me vi sin cabello, él me decía, te ves hermosa como quiera, y yo le decía, sí, eso eres tú por hacerme creer. El proceso de la caída del pelo, me emocioné un poco.
El proceso de la caída del pelo, ¿cómo lo tomaron tus hijos? O sea, ¿cómo tú lo manejaste? ¿Te dejaste la cabeza así que no te importaba? O si te importaba, te pusiste peluca, te pusiste turbante. Te lo pregunto porque la gente alrededor de uno tiende a decir, mira, me tengo que tapar la cabeza porque no quiero que me vean así. A veces no es por uno, sino por la otra persona. Por la persona. A lo primero, yo me sentía, al menos comparándome, cada vez que venían personas que me veían con turbante, habían niños, yo trabajaba con niños dentro de la iglesia, y ellos mismos me decían, tía, pero quítate ese paño, te queda hermoso, pero quítatelo, los varones y las hembras. Okay. Cuando un día yo decidí ir a la iglesia sin el turbante, ellos se impresionaron de una manera que, gracias a Dios, siempre en la iglesia hay un psicólogo. Okay. Comenzamos a trabajar los niños, pero ahí ellos comenzaron a aceptarme tal y como yo estaba, okay, porque la iglesia estaba involucrada. Okay. Sabían todo cómo iba a pasar el proceso, todo cómo iba a ser mi forma. Ya yo iba a tener un cambio en mi cuerpo completo. Yo era delgada, engordé, me puse súper gorda. Mi cabeza sin cabello, pero ellos vieron todo lo positivo. Una de las cosas que más me aferró a yo aceptarme yo misma fueron todos los niños de la iglesia. Okay. Al yo ver cómo ellos me aceptaban, yo decía, pero si ellos son niños y ven el calibre de cómo yo estoy accionando, de cómo yo estoy saliendo adelante, estoy dándoles a saber que no hay ningún obstáculo para tú ser tú. Mis hijos, es lo que le digo, la hembra lo cogió muy normal, pero los varones, no, hubo uno que me dijo que por qué el cabello mío, que era largo, abajo de mis pompis, él me decía que por qué mi cabello tan bonito y hermoso debajo de mi pompis, yo lo iba a perder. ¿Tú no te pelaste antes de que se me hice un corte que yo quería. Claro. Antes de. Comenzaste a experimentar ahí. Ajá. Y mi cola que quedó, mi hermana se quiso quedar con ella. Ok, ahora vamos a una pequeña pausa comercial. Volvemos en un minutico para seguir conversando con Araceli, una tremenda sobreviviente.